¿Cuándo y cómo conociste a Samael Aumbeor? Tuvimos la oportunidad de conocer al maestro Samael después que él me envió a una misión en Centroamérica. Después de realizar esa misión en Centroamérica por más o menos unos 2 años, en retorno a la Ciudad de México, y ahí es donde, por fruto de una conquista misional, el maestro Samael me dice: Salazar Bañol, nos vamos a reunir ahí en la sede física de la institución. En esa época era más o menos el año de 1974, en una calle que ahora no me recuerdo bien el nombre, más después intentaremos recordar. Y ahí fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de conocer al maestro Samael en su forma física, porque para mí cada vez está más claro que está el maestro Samael que conocemos a través de la fotografía y de la historia, y Samael como ángel o maestro en los mundos internos. ¿Cómo te convertiste en su secretario y cuáles eran tus funciones? Me convertí como secretario del maestro Samael a partir del momento después de ese encuentro en la Ciudad de México. En la calle, ahora ya me recordé, ¿no?, el nombre de la calle donde estaba la sede de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, como se llamaba ya en la época. Colima era la calle de Colima. Todavía recuerdo, cerca del metro Insurgentes. Ahí tuvimos una reunión en la segunda cámara, la tercera cámara, disculpa, y después ahí en la tercera cámara, eh, luego que salen todos sus discípulos más avanzados, el maestro Samael me pide que quedemos ahí en una reunión privada, y ahí me dice: Salazar Bañol, necesito que establezcamos en Guadalajara una gran fortaleza gnóstica. Así se realizó, y después de él cada mes estar visitando la ciudad de Guadalajara, donde organizábamos palestras con más de 600 personas, específicamente en el Auditorio Cívico del Estado, que era facilitado en esa época. Entonces, él ya en otro momento, el maestro Samael me dice: y ahora, Salazar Bañol, necesitamos abrir el grupo gnóstico de Hermosillo, Sonora, bien al norte de México. Luego realizamos esa misión, regresamos a la fortaleza gnóstica que ya estaba establecida en Guadalajara, y a partir de ese momento comenzamos a ir con el maestro Samael a varias ciudades que él me indicaba que teníamos que abrir estratégicamente, y él me invitó a que viajásemos juntos a visitar Hermosillo, Sonora. Y en un momento dado, me recuerdo ahí cuando pasábamos por la Sierra Madre, ahí cerca de Tepic, Nayarit, el maestro Samael a la madrugada me despierta y me dice: Salazar Bañol, ahora tienes que dirigir mi carro. En tus manos queda la responsabilidad del cuerpo de la avatara y de la maestra literantes. Para mí realmente fue una situación así bastante llamativa. A partir de ese momento, cada vez que era necesario, lo acompañaba en los viajes, y me convertí primeramente en su conductor oficial en las misiones que se realizaban en México. Y después, a partir del año más o menos finales del 75, después de finalizar el evento que se llamó Encuentro Internacional de la Cultura Hermética, comencé a realizar varias misiones como secretario. Entre esas es principalmente
cuando yo estaba en la casa, en la biblioteca donde era el escritorio o la oficina del maestro. Él se sentaba en una poltrona confortable y tomaba las cartas. Y muchas de esas cartas, con sus sobres cerrados, ni los abría, solamente se los ponía, me recuerdo, así en su corazón. Yo estaba sentado ahí de la máquina de escribir y él decía, para esta persona tienes que responder esto y esto y esto, sin abrir las cartas. Otras cartas se la ponía en el corazón y decía, Salazar Bañol, esta va para la basura. Entonces algunas veces preguntaba, maestro, ¿mas por qué va para la basura? Esta solamente tiene críticas contra mi persona y no gusto de llevar basura a mi cabeza. Entonces, inicialmente mi misión era la parte de ayudar en la correspondencia que él me dictaba, acompañarlo al Palacio de Correos en el Distrito Federal, en la capital mexicana, ser el conductor y después como secretario también en la organización de los grandes eventos, especialmente el Congreso Internacional de Guadalajara en 1976, también que fue al mismo tiempo concilio, encuentro de las juventudes gnósticas panamericanas, entonces me tocaba realizar la organización de esa parte y también me tocó realizar trabajos sobre específicamente su libro Antropología Gnóstica. Me tocó realizar el trabajo de pasar del audio para ser escrito en máquina. En esa época era, me recuerdo, una máquina Olivetti. Entonces era para prácticamente parte de nuestra labor y también estar realizando las anotaciones cuando él determinó que tenía que escribir un libro sobre la vida de él en su forma humana y esotérica, que es en el libro llamado El rayo del superhombre. Entonces, en esa parte nos tocó acompañar como secretario.